Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que en la semana lo más importante para nosotros resultó enterarnos por los medios de prensa, en la medida en que estos reflejaron eso, de los sucesos violentísimos acaecidos en Haití. Una especie de explosión en ocasión de un aumento de un 49% del precio de los combustibles. Un fundamento parecido a aquel alzamiento popular terrible de Venezuela, denominado el Caracazo, que fue con motivo del aumento del combustible. Simplemente el detonante, la ocasión, el pretexto, porque las presiones populares están ahí contenidas, como en una olla de presión. Los sucesos fueron no solo violentos, sino en cierto modo especiales. Me dediqué a examinar sus características porque me dije, esta explosión tan súbita no se ha originado en los barrios populares, en la Cité Soleil, donde tradicionalmente explota Haití, explota Puerto Príncipe. Las turbas arremolinadas en enorme violencia fueron a Pétionville, en los altos, en los cerros de Puerto Príncipe. Ahí está la clase acomodada, los llamados ricos, viviendas importantes, hoteles importantes, fueron asaltados, fueron quemados y se ha aguantado su difusión porque se ha entendido que le ha hecho, le podría hacer aún más un daño enorme al limitado y escaso turismo de Haití. El hecho es que esas masas arremolinadas en el desorden fueron fotografiadas y un colaborador de La Respuesta muy importante me trajo esta primera página del Listín Diario. Yo se la voy a mostrar, pero la voy a comentar antes para que ustedes sepan qué vemos en esto. Observen que los que van con los brazos en altos, sonrientes en las masas, son observados por policías uniformados en forma regia. Pero detrás del hombro de uno de los policías que está de espalda, que está viendo impasible cómo va esa torrentera de algarabía y de desorden, hay la cara de otro oficial saludando con una sonrisa muy amplia. Vamos a verla, vamos a verla. Observen primero los que marchan o corren por las calles
el brazo derecho en alto, la sonrisa amplia, una carrera. Iban al saqueo, iban al botín. El policía, cuyo rostro aparece detrás del hombro del que está de espalda, está sonriente y saludando. Parecería, si se examina esa foto, que no había protestas, que de consiguiente no era necesaria la represión. Las protestas se pusieron de manifiesto con el incendio, con el fuego, dealers de carro, bomba de gasolina, bueno, son otras fotos. Pero esta clave, obsérvenla, que es muy reveladora. ¿Por qué hago yo esta explicación en el umbral casi del programa? Porque he ido aprendiendo cada vez más que el gran mal que nos afecta es el engaño en la presentación de los sucesos, de los hechos, de las circunstancias. Es una forma de embrutecernos, de embotarnos. Unos hechos se presentan, se le da una interpretación y en una forma vertiginosa, abrumadora. Eso es. El pueblo nuestro buenamente las ve y en principio las cree. No tiene todavía la capacidad, aunque sí tiene el instinto y el recelo para entender qué hay detrás, qué hay debajo de esto. Por eso el cooperador, el cooperante, el interactivo de la respuesta, muy oportunamente me trae la foto, que yo incluso la vi, y lo que hice fue pensar, bueno, estos son los típicos desórdenes de Puerto Príncipe. Andaba buscando a ver si había 2 o 3 muestras de Papa Lebrun, el neumático que le ponen a un desgraciado, a un infeliz, lo incendian, entonces le bailan alrededor y lo ven morir. No. El observador me dice, examine esa marcha, examine la fuerza supuestamente dedicada, se supone, a reprimirla. Mire el tipo de empatía que hay en ese evento. Otro interactivo de la respuesta me dice, quemaron la Coca-Cola. La Coca-Cola en Haití la quemaron. Sí. La Coca-Cola es una marca legendaria, un ícono, una marca país. De la Coca-Cola se podría decir con mayor propiedad que lo que se decía de la General Motors. Como va la General Motors, va a Estados Unidos en los tiempos de auge, que después vimos deprimirse y que ahora con el neoliberalismo y que ahora vemos que se está restableciendo en su vigor e importancia en la administración del presidente Trump. Detroit, esa
parte de Ohio, grandes ciudades se deprimieron de tal modo que parecían de esos pueblos abandonados, de minas agotadas del oeste. Pero me quedo observando y digo, aquí hay otras cosas. Coca-Cola, ¿por qué quemarla? Naturalmente yo estaba buscando mentalmente la explicación de cómo se venía a romper de repente el orden, el relativo orden que ellos tienen. Porque mal que bien, en los últimos meses habían logrado cierta normalidad. Al menos no trascendían desórdenes, si lo sabía. Entonces, le dije a mi auxiliar, por favor, doña, búsqueme un comunicado, una especie de manifiesto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que apareciera hace unos meses bajo el título de Caribe 2020, una estrategia plurianual para aumentar la seguridad, prosperidad y el bienestar de los pueblos de los Estados Unidos y del Caribe. Estrategia de los Estados Unidos para el compromiso en el Caribe. De las decenas de informes del Departamento de Estado y de planes con el Caribe, yo he estado en los últimos 25 años muy atento. Por razones explicables, he estado en la lucha antidrogas, he sido funcionario en 2 gobiernos, asesorando en las políticas públicas antidroga y anticrimen, y los informes del Departamento de Estado siempre los he examinado, los he objetado, cuando nos han tratado con mucha dureza, he tratado de defender los esfuerzos nuestros, pero al leerlo, dije, y así ustedes lo saben, porque son muy fieles en el seguimiento a la respuesta, gracias a Dios. En yo dije, esa redacción no es enteramente diplomática. A esa redacción concurrieron elementos de mentalidad militar. Ahí hay manos de oficiales norteamericanos y pensé de inmediato en los muy importantes generales retirados que ocupan posiciones claves en el gobierno de Donald Trump. Pero dije más, ¿por qué creo advertir esa redacción diferente? No sinuosa, no embrujante y maliciosa, no. Muy recta, muy directa, muy seria. Algo que yo he sostenido casi aquí como tesis. ¿Por qué? Porque en este informe, según conté ya en un programa pasado,
de 7 páginas, 8 páginas, 7 y un párrafo. Hay 5 menciones del peligro terrorista, del terrorismo en el Caribe. Entonces dije, voy a hacer un ejercicio en la próxima respuesta, que es esta, de paciencia. Y voy a leerles al público de la respuesta solo las partes que aluden al terrorismo, para de ahí pasar a hacer alguna interpretación, no una especulación viciosa ni fantasiosa, no, alguna interpretación serena de esos sucesos que acaban de ocurrir en Haití. Es decir, la utilidad de leer esto y pensar en aquello y hablar de que no se trató de una manifestación típica de Papá Lebrun, del fuego en el cuello y toda la violencia y las cosas que nos tienen acostumbrados los vecinos a exhibir dentro de su trayectoria de civismo histórico, tan alabada por sus defensores. Déjame ver esto. Estrategia de los Estados Unidos para el compromiso en el Caribe. La entrada. La región del Caribe es la tercera frontera de Estados Unidos, caracterizada por intereses comunes y lazos sociales que producen beneficios diarios tangibles para los ciudadanos estadounidenses. Los Estados Unidos es el principal socio comercial del Caribe, representando una vibrante asociación económica que en el 2016 registró un superávit comercial de 4.600 millones para los Estados Unidos, 14 millones de turistas de Estados Unidos y 11.042 estudiantes caribeños que estudian en Estados Unidos. Una entrada magnífica. Entra en materia. También enfrentamos muchas amenazas comunes por toda la región. Pequeñas pero significativas cantidades de extremistas violentos de la región se han unido a ISIS, a las fuerzas más radicales que ha sido protagonista de todas esas luchas sangrientas de Medio Oriente. Los países del Caribe cuentan con algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. La creciente delincuencia y la corrupción endémica amenazan la capacidad de los gobiernos para proporcionar seguridad y buen gobierno. También impulsan la migración irregular hacia Estados Unidos. Mientras Estados Unidos trabaja para proteger su frontera sur, debemos prepararnos para el traslado al Caribe de las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales
como punto de tránsito para drogas, migrantes, armas y otras actividades ilícitas. Esta estrategia coordinada con la interagencial identifica las prioridades del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, del compromiso de Estados Unidos con la región del Caribe en las áreas de seguridad, diplomacia, prosperidad, energía, educación y salud. En la seguridad trabajaremos con nuestros socios caribeños para asegurar que se deniegue a ISIS un punto de apoyo en la región, desmantelar las redes de tráfico ilícito, mejorar la seguridad marítima, enfrentar delincuencia violenta y organizada y aumentar el intercambio de información sobre amenazas entre los países. ¿Están sintiendo la redacción? Solo voy a leer lo que está subrayado, porque el documento es un documento muy bien articulado. La seguridad. En colaboración con los gobiernos del Caribe fortaleceremos nuestra seguridad nacional mutua y promoveremos la seguridad de nuestros ciudadanos mediante programas de desmantelamiento de organizaciones criminales y terroristas transnacionales, mediante la contención del tráfico y contrabando de bienes ilícitos y personas, mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho, la mejora de la seguridad ciudadana y contrarrestando la vulnerabilidad a la amenaza, a las amenazas terroristas. Lucha contra las organizaciones criminales y terroristas transnacionales. Autoridades del orden público y fuerzas de defensa. Apoyaremos a las autoridades del orden público y las agencias del control fronterizo, las fuerzas de defensa y las instituciones regionales de seguridad con capacitación, equipo, programas de fortalecimiento institucional, asistencia técnica y colaboración operacional para fortalecer nuestra asociación en la lucha contra las organizaciones criminales y terroristas transnacionales. Ayudaremos a mejorar la cooperación, la responsabilización y la confianza entre las fuerzas de seguridad y el público. Reforzaremos las alianzas con los gobiernos y la sociedad civil para prevenir, investigar y enjuiciar el terrorismo, para combatir las redes de financiación y facilitación del terrorismo, para reducir la vulnerabilidad a la radicalización y para mejorar la seguridad fronteriza. Aumentaremos la capacidad de los gobiernos para investigar y enjuiciar el crimen nacional y transnacional, ayudar a las víctimas, desmantelar las organizaciones criminales y ampliar las opciones de rehabilitación para los delincuentes juveniles. Apoyaremos los esfuerzos para prevenir y enjuiciar la corrupción, aumentar la eficacia del gobierno y crear instituciones nacionales y regionales de monitoreo de la delincuencia para asegurar que los programas de prevención de tal delincuencia estén bien orientados. ¿Qué ocurre? Que este comunicado
de esta administración de gobierno norteamericana se produce en un tiempo de la geopolítica regional especialísimo, como lo viene siendo en otras partes del mundo, porque es innegable que el presidente Donald Trump, y ahora estamos viendo en OTAN, en Europa, muestras muy potentes, ha venido a ser una conmoción. Y el neoliberalismo y los liberales, que fueron tan lejos en sus esfuerzos de borrar fronteras, las famosas primaveras para el mundo árabe, que sabemos en qué han degenerado, todo eso está en vía de revocación. Con la propia Unión Europea las relaciones son traumáticas, delicadas. Hay gente que no ha acabado de entender que ese hombre que luce turbulento, impetuoso, que lo es, evidentemente, pero de una franqueza escalofriante, porque él lo que piensa lo plantea sobre cosas fundamentales en su Twitter. Él no depende de los periódicos, al contrario. A los periódicos, cuando llega a los lugares, le dice a los periodistas: ustedes saben que están escribiendo para medios muy perversos, que son de los intereses. Y bueno, y acaba. Algo increíble. Pero, como he dicho otras veces, ese hombre está constelado, acompañado de gente de pensamiento y de gente de responsabilidad probada hacia su país. Por eso, cuando ocurre esto de Haití ahora, algunos amigos que lo vinieron a comentar conmigo, comenzamos a preguntar, bueno, ¿y quién puede estar detrás o debajo de esa erupción popular de incendios y violencias y saqueos de Haití? Los amigos que han tenido, muchos de ellos, filiación de juventud de izquierda, lo primero que hacen es mirar hacia el norte. Ah, no, eso tiene que estar ahí, porque fíjate que apareció que 9 helicópteros Black Hawk volaron en un campamento abandonado de las fuerzas uruguayas de MINUSTAH, se aposentaron, parece que ya en una actitud de ver a dónde iban a parar los desórdenes. Pero ellos pueden estar más o menos en la base de eso. Esa es la opinión típica, la tradicional, la de siempre. Que no es la mía. La mía es, modestamente, podría estar equivocado. No digan, no hago el alarde de que tengo razón, no. Pero yo creo que hay nuevos ingredientes en la región, peligrosísimos. Es decir, ese ejercicio de ese énfasis en esa proclamación del Departamento de Estado, de la cual yo leí algunos pequeños fragmentos, no es inmotivado, ni es la obra de la imaginación un tanto paranoica de planeadores y diseñadores de la geopolítica de la región, no. Esto está conectado con cosas más pesadas. Por ejemplo, me han oído ustedes hablar muchas veces de los vuelos a Nigeria,
entre Nigeria y Haití. Creo que 2 o 3 semanales es lo que se me ha probado. Personal de África que debe venir, gente laboriosa, gente de trabajo, inversionistas, porque Nigeria es una potencia petrolera. Pero allá está el Boko Haram también. Allá hay expresiones durísimas de radicalismo islámico, que produce secuestros en la propia Nigeria espectaculares. Cientos de muchachas, estudiantes, las sacan de los planteles, las secuestran y la esclavizan. De tal potencia que me decía una persona muy versada en el campo petrolero, Nigeria tiene una población, es la más poblada de todas, 180 millones creo, pero tiene refinerías y que no puede utilizarlas para procesar su propio petróleo, porque son áreas controladas ya por el Boko Haram, que tiene naturalmente relaciones estrechísimas con todo el extremismo de ISIS y de esas fuerzas. Ustedes recordarán, porque aquí se leyó y se exhibió aquel acto en la plazoleta frente al monumento de Lincoln, en Washington, que celebrara la nación del Islam, la que dirige Farragut, en la que fue su cabeza y mártir Malcolm X. Los discursos que se pronunciaron ahí y las alusiones que se hicieron a República Dominicana. Y cómo ellos hablaban de que habría un Vladimir aquí y cómo ya ellos estaban preparados para la lucha en la región, en la isla, convirtiéndola, esta es una sola nación. Eso es un disparate de 2 naciones separadas en 2 estados distintos. Pero son grupos que tienen allá bajo observación por problemas de violencia terrorista. Cuando le llegan las informaciones que ya en Haití hay 41 mezquitas, ¿cómo? Sí, que están haciendo una difusión importante del Islam. Qué bien. Pero ellos tienen muchos trastornos sincréticos, porque no han podido hacerse en siglos católicos ni protestantes, porque tienen un eje supersticioso, el vudú. Y ahora le van a meter en el campo del islamismo, quizás de la parte radical, no la parte respetable del Islam, que es algo que no se puede confundir, pero sí el núcleo, los núcleos terroristas, violentos, capaces de introducir elementos de guerra, armas de destrucción masiva y quién sabe hasta la posibilidad de ser conducto de una bomba sucia. Entiéndase, una bomba con efectos atómicos menores que se pueda colocar en algún parque, en alguna lavandería, en alguna barbería de una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Cuando ellos hablan de ese terrorismo, no podemos permitir que el ISIS logre establecer una base. Espérate. ¿Qué información tienen? ¿Hasta dónde tienen ellos información de que la cuestión ha girado? Que ya no es el tradicional conflicto, la pobreza, la inmigración. No. Hay ingredientes de otra índole. Por eso insistí en destacar que
los objetivos de los ataques no fueron y las violencias mayores, aunque fueron las que se publicaron en principio sobre los incendios en los dealers, en la parte, diríamos, llana de Puerto Príncipe. Poco ha salido de los 9 hoteles y de las viviendas importantes, donde muchos empresarios dominicanos importantes van y se alojan, los que creen en la posibilidad de la fusión, los que aspiran a abandonar esa noción ridícula de frontera y territorio, los que viven en la patria nueva, la patria de gran progreso, no aquel esperpento de la patria vieja, de esas élites detestables, de Duarte, Luperón, no. Son nuevos próceres los que han surgido, aprobando eso. De manera que yo he querido, con la respuesta hoy, hacer una especie de umbral largo, porque me luce que se está cocinando en otros fogones y que el asunto, si no lo seguimos y tratamos de identificar con precisión, nos puede reservar sorpresas desagradables. Yo, viendo este comunicado, recordé incluso algo que plantean aquí y que ellos ahora están justificando con sus trastornos migratorios. ¿Por qué esa rigidez para tratar la cuestión de los inmigrantes ilegales y la separación de los niños, que se ha dramatizado en una forma de escala mundial? Ellos dicen, ahora reciente, no en este informe, aquí lo insinúan, que hay una especie de triángulo en Guatemala, El Salvador y Honduras, que ellos van a tratar de ver cómo ayudan al combate contra la delincuencia para reducirla, los norteamericanos, porque la gente que le está llegando, acogiéndose a una especie de asilo territorial no declarado, no le está huyendo a los gobiernos, pero sí le está huyendo a las bandas criminales, a las maras, salvatruchas y a esos grupos violentísimos, lo cual es una verdad, porque han ejercido históricamente presiones sanguinarias los gobiernos dictatoriales, vertical. Se mata por dirección, por instrucción, con precisión. Se suprime libertad, se cometen atropellos porque así lo manda el dictador. Pero hay una delincuencia horizontal, que es la de las bandas criminales, ya, donde no hay ese tipo de control ni ese orden. Todo el mundo está bajo miedo y asedio. Y se van estableciendo los espacios controlados por esas bandas criminales y hay muchísima población inocente y buena que teme y no puede vivir y teme por sus hijos y teme por lo que le pueda venir y se fuga, se va. Y la tendencia es ir al norte. Es decir, que el razonamiento de esa política, lo vamos a ayudar allá a vencer los factores que están generando la presión, no es un disparate, es algo bien pensado. La causa anda por ahí. Ya no es el típico así, lo bueno, yo vengo porque no tengo garantías, porque yo soy desafecto a un gobierno tiránico. No.
ya que no puedo vivir en un barrio ni en un campo de mi país porque está lleno de bandidos y de criminales formando bandas. Pero es otra modalidad, son otras las circunstancias. Pongo esto como ejemplo para decirle a ustedes lo difícil que está resultando, pero necesario, el análisis de hoy para poder acordar las conductas de los pueblos. Me recordaba además, viendo esto, que en Washington, en una conferencia precisamente de seguridad del Caribe, en el Departamento de Estado, el 29 de mayo del 10, yo le hacía una censura a los que diseñaran el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, que eran dos esfuerzos enormes de miles de millones de Estados Unidos tratando de desvertebrar la ruta de tráfico central por Centroamérica, desde América del Sur, México, Estados Unidos. ¿En qué consistía mi censura? En decirles a todos que estaban allí, no previeron lo que se iba a producir en el Caribe. No se dieron cuenta, o si se dieron cuenta, no lo consideraron importante, que el narco tiene su estrategia. Si lo apretaban en el centro, se iba a derramar. Se iba a derramar así el Caribe oriental. Y ahí estábamos nosotros, ahí está Haití, ahí está Jamaica. Uy, a Jamaica la menciono y debo decir esto. De Jamaica fue una denuncia a Estados Unidos, según vi en una publicación responsable, de que estaban saliendo de Haití muchas armas y que estaba llegando a Jamaica un fermento de violencia armada que Jamaica estaba recibiendo con preocupación. Ellos que tienen el fenómeno de bandas y de carteles importantes, duros, de la droga, que también andan en el asunto. Recuerden ustedes el G9 de las mafias del mundo, que ha sido como el libro de texto que yo he usado aquí. En su página 25, así lo recuerdo, hablaba del derrocamiento de Aristide. Y dice el G9 de las mafias del mundo, que en el fondo era una lucha de los carteles de la droga por espacio, que habían logrado armar una fuerza con un tal Gay Philippe, un cuadro tremendo. Y en el fondo se trataba de que reputan ahí a Aristide como parte, representante importante, él y su administración de carteles de droga. Un libro escrito por Gairaud, que fue 11 años jefe de la inteligencia militar de Francia y que ha terminado por ser un académico, productor, ha escrito 2 o 3 libros de gran éxito, entre ellos el G9 de las mafias del mundo y su tesis de la geopolítica criminal, cómo operan los carteles como estados paralelos. Entonces, ese reproche que yo le hice en Washington, lo veo reflejarse aquí. Ahora viene la diplomacia del presidente Trump, que como expliqué, no es la insegura y vaporosa diplomacia del buen decir y de las engañifas, no, un tipo de diplomacia más recta, por la
naturaleza, por la índole de la gente que está al frente de esos tópicos. El que no lo ha comprendido, que se prepare, que va a encontrar sorpresas. Muchas sorpresas. Yo en mi blog de la semana, el miércoles, escribí previsibles tormentas electorales. Y dije en ese blog que la traición en la República, injerta en el poder, que ha logrado dañar tanto al país, en su soberanía, en su territorio, bueno, que nos ha colocado en planos de precariedad absoluta, casi de naufragio, como Estado y de perjuicio grave para la nación, ha tenido cierta contrariedad y cierto retraso en su accionar, porque perdió la fluidez y el agrado de interlocutores como lo eran los demócratas en Estados Unidos. Cuando ellos esperaban que llegara Hillary Clinton, llegó Donald Trump. Donald Trump con problemas inmensos, enfrentándolos, no enunciándolos, pero que se corresponde con las necesidades nuestras. Que el gobierno no ha querido, o no ha sabido, o no ha podido usar porque debe de tener los frenos internos, el freno de motor del injerto. Entonces no ha dejado de trabajar, es la tesis. Ha trabajado en la sombra. ¿Qué hacer? Tratar de desordenarnos, tratar de llevarnos a un plan de anomia y de infuncionalidad como un Estado. ¿Y cómo hacerlo? Si tenemos paz asegurada, considerable, aunque tenemos gravísimos trastornos de la seguridad pública, la paz social y política está. Tenemos desórdenes intrapartidos e institucionales, tenemos sombras terribles ahí merodeando para comprometer la estabilidad de lo que tenemos como gobierno. Es verdad. Pero no hay un medio más apropiado que tratar de desquiciar el proceso electoral. ¿Y cómo desquiciarlo? La Junta Central Electoral tiene la obligación ahora, muy gravosa, de trabajar con unas elecciones congresionales y municipales en febrero del 20, mañana. Miles de candidatos, cientos de candidatos y miles de aspirantes a ser candidatos. Y en mayo tiene la presidencial y en junio la posible segunda vuelta, porque así quedó en la Constitución. Pero no, la Junta incurre en el error, aunque no creo que fuera otra cosa, de dictar una resolución cortapizando el uso de las marchas y sobre todo se está perfilando la posibilidad de que la Junta organice las elecciones de los partidos. Dios, ahí sí son miles los precandidatos. Un caos, que en logística suponerlo es imposible, suponerlo, no hacerlo. Pero no puede eso abismar a un gran desorden. Mientras tanto, la calle no va a estar tranquila. A la calle le están llegando los insumos para la protesta. Y está la Marcha Verde ya propuesta, la del millón. Y a los partidos se les dice, reunidos bajo techo. Ahora, Marcha Verde, no, eso ustedes pueden salir, van a pedir la renuncia, la destitución del presidente, van a ofender gravemente todo el sistema de partidos políticos. Bueno,
porque ellos son los que cuentan con el monopolio de la honradez, la probidad para el buen gobierno. Que dicho sea de paso, en este informe se habla de la sociedad civil y la posibilidad del gobierno de tener los intercambios. Reforzaremos la alianza con los gobiernos y la sociedad civil para prevenir, investigar y enjuiciar que el terrorismo, para combatir las redes de financiación y facilitación del terrorismo, para reducir la vulnerabilidad, la radicalización y para mejorar la seguridad fronteriza. A la dominicana hemos visto en las últimas manifestaciones el objetivo fundamental, el presidente de la República, el gobierno. Me imagino que también abarcará al propio Congreso Nacional, porque estamos viendo sucesos, estamos viendo cosas que están desperezándose, que están apareciendo, que pueden constituir un combustible de altísima resolución para crear daños en el sentido de que las instituciones terminen desestabilizadas, sin uno saber exactamente qué viene luego, qué pasará después, que son las reservas que yo siempre pongo. Esos planes febricitantes, yo siempre digo, sí, cómo no, hay motivos para hacerlo, pero explíqueme qué viene luego. ¿Cuáles son las manos que están detrás? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué va a pasar? Pero en fin, lo que quería más bien era destacar la cuestión de Haití, la cuestión del terrorismo, el tráfico de drogas desplazado hacia el Caribe. Porque recuerden ustedes que en todo ese proceso de la traición aquí, para la destrucción del Estado Nacional, yo siempre he hablado de un plan, un pacto implícito, es decir, no convenido previamente, entre geopolítica, Unión Europea, Estados Unidos en el tiempo de Obama y el narco, con intereses confluyentes hacia Estado Dominicano. 7 aeropuertos internacionales, 5 puertos de gran calado, una economía mayor, frontera sur junto a Puerto Rico. Es difícil abordar estos temas porque no se cuenta con el tiempo debido para uno poderlo desarrollar en extenso. De todos modos, creo cumplido mi deber de hoy. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 televisión abierta, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, las 6 de la mañana de sábado, Canal 23 Telefuturo, después de la misa de San Antonio de Padua a las 8 de la mañana de domingo, que el domingo al mediodía Teleimpacto, canales 22 y 52, hasta a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche y 9 de la mañana de lunes. Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Musavisión, TV12, TV Plata de Puerto Plata, 10 de la mañana, 12 del mediodía de domingo. Saben ustedes que nuestros contenidos son reproducidos en parte por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en nuestra versión central, Hit 92, 6 de la mañana de domingo, para el sur de la República. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que en los tiempos pertinentes reproducen contenidos nuestros. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta. Muchas gracias y
y hasta entonces.